¿Cómo amanecieron? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, qué alegría tenerlos por acá. Bienvenidos. Me alegra mucho, mucho, mucho que se hayan conectado. Vale, mi profe. Bueno, entonces un cordial saludo a todos. La profesora Natalia Blanco y yo, Jorge Babativa, somos tutores del Servicio Social Unadista, de este requisito de grado que es muy importante para que ustedes puedan avanzar en su proceso formativo. Antes de iniciar, queremos dar una pequeña aclaración. La nota del Servicio Social Unadista es cualitativa. ¿Por qué? Porque el Servicio Social Unadista no es un curso, es un requisito de grado, es una prestación social que ustedes van a hacer y por ende la calificación no se da en notas como se hace en los cursos. Aquí se aprueba o no se aprueba el servicio. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que cuando hacemos la calificación de las actividades, nosotros asignamos 3 notas: supera lo esperado, satisfactorio y no aprobado. Entonces, no satisfactorio, perdón. Entonces, es importante tengan en cuenta que deben hacer todas las actividades de la prestación de servicio social unadista si quieren aprobar el servicio social unadista como tal. Entonces, para que lo tengan muy, muy en cuenta, porque es muy importante. Bueno, entrando ya en materia, quiero empezar explicándoles lo que van ustedes a desarrollar durante esta fase 2. Durante la fase 2 van a trabajar la fase de la formulación. Esta actividad se va a desarrollar de manera individual y tiene una fecha límite de entrega el jueves 21 de octubre. Deben de tener en cuenta que aunque la actividad es individual, deben ir subiendo algunos aportes al foro, no necesariamente presentar todo el trabajo, porque pues la idea es que ustedes vayan subiendo de pronto algunos aportes, algunas dudas que tengan. Por favor, si lo pueden hacer directamente al foro, es mejor porque es más fácil de leer, más fácil de poderles responder, ¿vale? Que las preguntas de pronto sean muy concretas, qué parte no entienden, para nosotros poderlos apoyar. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo primero que van a hacer en esta fase 2? En cada uno de sus foros está este enlace que están observando en este momento. Confirman si pueden observar mi pantalla, por favor. Sí, sí, señor. Vale, perfecto. Entonces, ustedes van a darle clic a ese enlace. Y como pueden observar, en este enlace, ustedes van a diligenciar sus datos, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar un ejemplo. Jorge, colocan, obviamente, voy a colocar mis datos, Jorge Babativa. Colocan el número de documento. Van a colocar la zona en la que se encuentran matriculados, en este caso la zona centro-oriente. Van a buscar su centro. Entonces vamos a colocar el ejemplo con Bucaramanga. Van a buscar el programa académico que ustedes están cursando. Entonces vamos a decir, no, yo estoy cursando licenciatura en filosofía. Y van a buscar la escuela a la que se encuentran vinculada. Es muy importante que tengan en cuenta este diligenciamiento del formulario, porque los proyectos con los que van a trabajar, las acciones solidarias con las que van a trabajar, va a estar determinada por la escuela a la que ustedes pertenecen, ¿cierto? Si yo pertenezco a ESEDU, debo hacer la acción social que me están formulando con ESEDU, no la de CBTI, no la de CADMA, solamente la de la escuela en la que yo me encuentro matriculado. Entonces yo selecciono ESEDU y doy siguiente. Y aquí voy a encontrar un instrumento, ¿cierto? Todos me han estado preguntando, pero profe, ¿cuál es el instrumento a aplicar? Este es el instrumento. Estas son las preguntas del instrumento que van a aplicar y que van a analizar en el desarrollo de la fase 2. ¿Qué pasa? Profe, Sí, señora. disculpe, quiero hacer también ahí una aclaración, que son muchas de las preguntas que nos hacen en los foros y en los grupos. Profe, o sea que ¿cuántas veces tengo que hacer el formulario? Este formulario viene en dos partes, como lo dijo el profesor Jorge. La primera parte es donde ustedes diligencian sus datos personales. Esto es un formulario, una encuesta que se hace a nivel nacional. Más o menos tenemos 10.000 prestadores del servicio social unadista a nivel nacional.
Toda esta información y todos estos insumos va allá a alojarse en ese resultado nacional. ¿Ustedes qué van a hacer? 5 veces tendrá que aparecer su nombre registrado. No va a aparecer el nombre, por ejemplo, de mi amiga Isabela o de mi amiga María o de mi papá Juan o de mi amigo o compañero de trabajo Pepito. 5 veces su nombre. O sea, este formulario en la primera parte deberá ir registrado 5 veces con sus datos personales. La segunda parte es la que tiene variación, obviamente, de acuerdo a las respuestas que le den a ustedes las personas que ustedes van a encuestar. Entonces, la sugerencia es que usted llame a la persona, no comparta el formulario porque entonces la persona va a quedar perdida y va a decir, bueno, pero yo aquí en la primera parte, ¿qué coloco? Porque una persona externa a la universidad no van a saber a qué escuela pertenecen, no conocen las siglas de las escuelas, que si es CACEN, que si es CADMA, que si es SBTI, que si es SJP. Entonces, es preferible que usted llame a la persona o si la tiene ahí al ladito, ay, hágame un favor, es que yo estoy haciendo una actividad de la universidad, necesito aplicar unas encuestas, yo le hago las preguntas y usted me responde y usted mismo va realizando la encuesta, usted mismo va colocando las respuestas. Eso era lo que quería como aclarar en esa partecita, profe. Adelante. Gracias. Muchas gracias, mi profe. Muy importante su recomendación, es muy importante que lo tengan en cuenta, como indica la profe. Para pues, no confundir y pues no retrasar el proceso de ustedes mismos. Entonces ustedes pueden utilizar un Excel o crear un formulario con estas preguntas si así lo desean y entregárselo a la otra persona, pero siempre deben tener en cuenta, como lo indica la profe, y es que tiene que aparecer el nombre de ustedes 5 veces con la encuesta, 5 veces de las 5 personas que ustedes encuestaron de su comunidad, para que lo tengan muy en cuenta. ¿Cierto? Eso es muy importante para el desarrollo de la actividad. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esa parte, entonces, la primera sección, bueno, como se indicaba, de licenciada por usted, la deben diligenciar 5 veces con la información de las personas que encuestan. Bueno, fase 2 son las siguientes. Bueno, el estudiante prestador de servicio social aplica el instrumento. Entonces, ¿cuál es el instrumento? Sí, ya los acabamos de presentar. Son esas preguntas de análisis que pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo que ustedes van a aplicar a esas 5 personas de su comunidad. La idea es que lo hagan a través de medios tecnológicos porque la prestación de servicio social unadista, dada la problemática de salud que vive el mundo, atraviesa el mundo actualmente, no se está haciendo de forma presencial. Aquí queremos aclarar con la profesora Natalia que en ningún momento se les está pidiendo que hagan una acción solidaria, como quedó reflejado en muchos de los trabajos de la fase 1. Lo que se les solicita es que se identificaran una acción y ahora van a trabajar sobre una acción solidaria en la fase 2 en adelante que la universidad le va a presentar para que ustedes puedan hacerlo de forma virtual o a distancia y no pongan en riesgo su salud. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes ya tengan a las 5 personas encuestadas, tengan la información de esas 5 personas encuestadas, ustedes van a elaborar un diagnóstico solidario de su contexto local. Por eso es muy importante que las 5 personas encuestadas hagan parte de su contexto, porque yo no puedo encuestar, si yo me encuentro aquí en Bucaramanga, específicamente en el municipio de Floridablanca, y en mi comunidad es la gente del barrio en el que yo habito, yo no puedo encuestar a mi primo de Santa Marta o a mi prima de Cartagena o mis amigos de Bogotá, porque no hacen parte de mi contexto. Las problemáticas se evidencian de ubicación social y comunitaria, se evidencian en el lugar donde viven las personas, no las personas que son ajenas a ese lugar. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Porque posterior a esto, ustedes van a tener que hacer un diagnóstico solidario. Entonces, aquí voy a entrar a mostrarles la ficha de diagnóstico solidario. ¿En dónde vamos a encontrar la ficha de diagnóstico solidario? La vamos a encontrar en
la fase 2. Ahí mismo en el entorno de aprendizaje, ustedes van a encontrar en la parte de material bibliográfico esa ficha. Entonces entramos a buscar la ficha de diagnóstico solidario. La vamos a encontrar aquí en el repositorio de la universidad. Damos clic, esperamos unos instantes a que cargue, que el sistema nos identifique. En unos computadores se demora más, en otros se demora menos. Entonces ustedes esperan un momentico ahí que dé vuelta para poderla descargar. Cuando ya esté así, ya estemos en el repositorio, vamos a dar clic en ficha de diagnóstico solidario. Aquí pueden observar la ficha de diagnóstico solidario, ¿cierto? Entonces ya tenemos la información captada de las 5 personas que encuestamos de nuestra comunidad. Tema asignado, el tema asignado por el tutor. ¿Cuál es el tema asignado? El tema asignado es el tema que nos da la escuela. ¿Y cómo encontramos el tema asignado? Está en el encabezado del instrumento aplicar que podemos identificar en el formulario que les acabamos de presentar, ¿cierto? Comunidad donde se desarrolla. No, yo vivo en Florida Blanca, municipio tal. Perfecto, para que lo tengan muy en cuenta. Sistematización y análisis de la información recolectada. Aquí es muy importante que tengan en cuenta algo. Cuando hablamos de la sistematización, hablamos de pronto de un documento en Excel que nos puedan presentar con las respuestas a las preguntas tabuladas y ordenadas. Cuando hablamos de análisis de la información, son esos gráficos y esas tablas estadísticas que nos permiten describir el comportamiento de las respuestas a las preguntas que se están formulando. También existen las matrices cualitativas y bueno, y estas se dan para ciertas preguntas dependiendo de la escuela. Perfecto, por eso es muy importante que ustedes identifiquen la escuela, identifiquen el instrumento a aplicar. Es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque aquí lo que se quiere ver es que ustedes analicen. Si la pregunta era, un ejemplo, la persona como usted sabe estrategias y mecanismos para reciclar, un ejemplo. Un ejemplo obviamente es una hipótesis, no existe esa pregunta. Si 5 personas dijeron que no, entonces obviamente al hacer el análisis de la gráfica ustedes van a decir, evidencio que no saben reciclar, o sea, no conocen estrategias de reciclaje. ¿Por qué se hace a 5 personas? Porque estamos buscando una muestra de la población total, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces ahí graficamos, ahí sistematizamos, pero cuando hacemos los gráficos debemos hacer la lectura del gráfico, ¿no? O sea, hacer la inferencia de lo que yo estoy observando. Si yo observo que el comportamiento es tal, yo voy a decir, según el instrumento aplicado, observamos que en la población X las personas conocen tal cosa, pero no saben hacer otra cosa. Entonces, empiezo como a observar una problemática y a identificarla. Para eso nos va a servir la sistematización y el análisis de la información. Después sigue la reflexión. ¿Qué hago en la reflexión? Voy a interpretar los hallazgos. ¿Qué hice en dónde? ¿Qué hice aquí en la sistematización? Por eso es muy importante la sistematización y el análisis de la información. Entonces yo empiezo a interpretar qué encontré, hacer una reflexión de lo que encontré, de esos hallazgos principales. Para posteriormente hacer una conclusión, que es esa coherencia de los hallazgos y objetivos encontrados. Muy importante que lo tengan en cuenta. Y las referencias, por favor, referenciar en norma. Hasta aquí, hasta la ficha de diagnóstico, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, ¿y cómo hago si la ficha está en PDF? Esa es una de las preguntas muy frecuentes. ¿Debo utilizar el mismo formato? Sí, sí, profe. Esas son 2 preguntas frecuentes. Ustedes pueden convertir en línea el formato PDF. Hay algunos software para compartirlo. Ustedes colocan, como pueden observar en pantalla, convertir PDF a Word y él le va a voltar, por ejemplo, esta plataforma. Ustedes ingresan, eligen su archivo y hacen la conversión, lo descargan y lo suben. Tienen que utilizar el mismo formato, la misma estructura. Por favor, es una ficha
que ya está predeterminada. No queremos encontrar que la ficha que ustedes suban no tenga conclusiones o le quiten el ítem de análisis de análisis de las preguntas, de las gráficas. Sí. No lo vayan a quitar, por favor, porque si lo quitan, la ficha no es válida. Entonces, como ya le habíamos indicado, es una nota cualitativa, entonces va a ser no satisfactorio. O lo otro que pudieran hacer, profe, disculpe, sí, claro, mi profe. tomar de base el documento y como ustedes tienen que realizar un trabajo, entregar un trabajo en PDF, pues entonces en el Word donde ustedes están trabajando la portada, la introducción y todo lo que les pide, se les pide para la entrega. Entonces ustedes en ese Word pues miran la estructura, abren diseñan la tabla, pero pues obviamente que la tabla contenga lo mismo que tiene el PDF en caso tal de que, que no me abrió o que no lo pude convertir, o pues igual son maneras, o sea, hay que buscar la manera, la forma, y la idea es ser recursivo en el desarrollo del trabajo. Es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy sencillo, es un trabajo que los contextualiza a ustedes en la actualidad. Prácticamente todo se está haciendo desde la virtualidad, en apoyo de las herramientas de información y comunicación, transmitir un mensaje, transmitir una enseñanza, transmitir una reflexión a través de las redes sociales. Entonces, es muy bonito el ejercicio que vamos a hacer. Por ahí hay manitas levantadas. Yo vi primero que Andrea estaba levantando la manita, profe. Te escuchamos, Andrea. Buenos días, tutores. Yo tengo una pregunta en cuanto al formulario. O sea, nosotros no debemos crear el formulario, sino que nosotros almacenamos los datos que recolectamos de la encuesta y luego los pasamos al formulario que usted mostró ahorita. Exacto, sí. Ustedes pueden crear otra fuente, o sea, con base a las preguntas que se les asignan por escuela, pueden crear otro formulario, pasárselo a sus líderes. O sea, como dice la profesora Natalia, o sea, podemos ser muy recursivos en ese caso, ¿sí? Después de que yo tenga ya otra herramienta diseñada con ese instrumento que me dan que son las preguntas, ahí sí cuando ya tenga las 5 ya puedo pasarlas al formulario que está ahí en el foro que yo les mostré. Pero entonces ahí va de la mano obviamente de la creatividad de ustedes para poder crear ese insumo y que no sea tan complejo, porque como dice la profe, no le comparten el formulario de inicio que yo les mostré a las personas que van a encuestar porque pues no van a entender. Sí, profe. Y otra cosa, bueno, ya por la experiencia y por los aprendizajes anteriores, podemos dar también la siguiente orientación. Ustedes pueden colocar las preguntas de su temática. Por poner un ejemplo, yo estoy, vámonos a SJP. La temática es cultura de la ilegalidad en el desarrollo territorial. Cuando ustedes se van al formulario, ahí les salen las preguntas. Entonces, ¿yo qué haría? Para no hacer otro instrumento y sistematizar y volverlo a hacer, entonces yo simplemente hago una hoja en Excel, coloco las preguntas relacionadas con mi temática asignada de acuerdo a la escuela que yo represento, y coloco las preguntitas. Igual creo que los formularios no superan las 10 preguntas, las temáticas no superan las 10 preguntas. Entonces en el Excel, y como son 5 personitas nada más a las que ustedes tienen que encuestar, entonces ustedes colocan las preguntas en un Excel y luego eso se grafica. Cuando ustedes vayan a hacer el diagnóstico solidario, que tengan que hacer el análisis, ustedes van a decir, bueno, de las 5 personas, 3 dijeron esto, 2 dijeron esto, y eso lo hacen ustedes en un ejercicio muy manualito en Excel. Puede ser una opción, porque como no son muchísimas preguntas,
porque tampoco estamos hablando de 100, 200, 20, 30 encuestas, sino simplemente 5 encuesticas. Entonces, lo pueden hacer así de esa manera. Hay muchas formas. También en los foros y en los grupos de Skype se les compartió un ejemplo de un compañero que muy amablemente él mismo se ofreció a hacer el tutorial para ayudarlos a la elaboración de la sistematización. Y él también da otros tips, otra manera de hacerlo. Entonces, no nos quedemos como en eso, porque realmente hay muchas opciones para hacer ese ejercicio de sistematizar y analizar y ir poder avanzando pues como en la actividad. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora Natalia, por lo que indicas. Es muy importante, como dice ella, buscar la forma, la manera. En concordancia con lo que ella dice, esa es un buen instrumento también de sistematización y de una vez van reuniendo las preguntas y los insumos. Entonces es muy importante, por favor, que sigan ese paso a paso. Entonces, bueno, ya analizamos la ficha de diagnóstico, ¿cierto? La ficha de diagnóstico que nos están pidiendo. Después de que yo tenga la ficha de diagnóstico ya constituida, voy a ir a la formulación de su plan de acción. Esto es otra ficha. Entonces, volvemos otra vez al entorno correspondiente, que en este caso es el de la fase 2. En el entorno de aprendizaje, fase 2, ahí se encuentra el material bibliográfico. Vamos a dar clic en ficha de plan de acción disponible, también va a estar en el repositorio, vamos a esperar los segundos, eso no carga una vez, mientras él busca, mientras él rastrea, porque solamente se puede acceder desde el campo. Si no tenemos el campo abierto, no vamos a poder tener la ficha. Perfecto. Si por X o Y motivo tenemos diseñado nuestro navegador para que cuando estoy en Chrome se abra, no sé, Internet Explorer, lo más probable es que no podamos entrar al repositorio, para que lo tengan muy en cuenta. Le damos clic en ficha de plan de acción. Y aquí pueden observar la ficha de plan de acción. Entonces, ya tenemos la ficha diagnóstica, que fue la que acabamos de analizar. Ahora tenemos la ficha de plan de acción solidaria. Ella también va a tener unos ítems, también la vamos a pasar a Word con las indicaciones que nos dio la profe Natalia o con las indicaciones que le di yo. Eso depende de ustedes cómo lo quieran manejar, pero tiene que tener los mismos ítems y la misma estructura para que lo tengan muy, muy en cuenta. El primer ítem de esa ficha de plan de acción solidaria son los principales hallazgos del diagnóstico solidario. Deben resumir la problemática a atender con acción solidaria que se va a plantear. Entonces, la acción solidaria que se va a plantear va a depender del análisis de ese diagnóstico que ustedes hicieron, del tema que les propuso la escuela a trabajar. Perfecto, para que lo tengan en cuenta. Como ya les indicaba, si yo observo que las personas en el diagnóstico me arrojó en el análisis que yo hice que las personas no saben reciclar, un ejemplo, yo soy de CADMA y yo digo, bueno, pues voy a crear material, voy a crear cosas, bueno, voy a hablarles sobre X tema, ¿sí? Seamos muy precisos en el tema, la problemática es esta, ¿sí? Y puntualizamos el tema para que nosotros cuando estemos calificando a la profe Natalia, podamos entender de forma fácil, como se hacen los proyectos, cuál es la problemática que ustedes identificaron. O sea, hagámoslo de forma puntual. Obviamente, cuando yo digo puntual, no quiero decir que lo hagan en un renglón. Quiero decir que pueden utilizar un párrafo, 2 párrafos, pero que sea concreto lo que ustedes van a hacer, ¿vale? Intenten delimitar que sea un solo tema de la problemática a trabajar, no que tengan 10, 15 temas de una misma problemática, porque la idea es trabajar sobre una problemática identificada. Después, en el siguiente ítem, ustedes van a plantear un objetivo a alcanzar. Y antes de seguir explicando la ficha, también les quiero resaltar, aquí solamente vamos a plantear la acción solidaria. Por favor, no vayan a hacer ninguna acción todavía. Eso va a pasar en la fase 3. Aquí vamos a plantear la acción solidaria nomás en el papel. Digámoslo así, para tener el requisito de los papeles en el sentido de que con los papeles yo ya tengo como un mapa de lo que voy a hacer. En este caso son las 2 fichas. Voy a tener un mapa de lo que voy a hacer desde la parte teórica, porque toda cosa que se haga práctica debe tener una parte teórica que lo fundamente.
La cantidad, número de sesiones o encuentros y duración pueden utilizar. Profe Natalia, aquí en esta parte, ¿cómo se trabajaría? ¿En la cantidad? Sí. Bueno, aquí hay que ir un poquito atrás. La acción solidaria que ustedes van a realizar, vuelvo y repito, está mediatizada por las tecnologías de la información y comunicación, para que lo tengan en cuenta. En la apertura del foro se les indica que ustedes deberán planear la elaboración de un recurso digital. El recurso puede ser un video, una infografía, una presentación, un boletín tipo libritos, de esos libros digitales que se pueden hacer en Calameo, en Canva, ¿por qué no un TikTok? Y ustedes, como conocen la población a quienes le van a dirigir el recurso, entonces dependiendo de la población, ustedes van a hacer el recurso. Estoy viendo aquí las temáticas. Vamos a colocar un ejemplo muy puntual. Vámonos a una temática. Entonces, regálenme un segundo. Vamos a ir a la de ciencias jurídicas. Sigamos como con esa escuela. Regálenme un segundito. Programas de SJP. Ya aparece aquí gestión. Radiología. Ay, hay tantos que no lo encuentro. Agronomía. Regálame un segundito. Bueno, vamos a ver acá. ¿Dejo de compartir, mi profe? No. Bueno. Tranquilo. Dice, cultura de ilegalidad en el desarrollo territorial. ¿Esa es la temática de SJP? Sí, cultura de la ilegalidad en el desarrollo territorial. En la actualidad, muchas acciones o actividades que desarrollamos y que están por fuera de la legalidad se convierten en acciones normalizadas, perdiendo la diferenciación que hay con el correcto accionar, afectando así el desarrollo del territorio. En el formulario hay unas preguntas. ¿Cuántas hay? 1, 2 y 3 preguntas. Eso es lo que ustedes deberán sistematizar. La primera pregunta dice, caso hipotético. Si usted va conduciendo un carro o una moto y en un puesto de control de policía de tránsito es requerido y usted sabe que ha ingerido considerables cantidades de licor, lo que le generaría la cancelación de su licencia y multa de más de 20 millones de pesos. Primera opción, ofrecería pagar 200,000 pesos al policía de tránsito para que no le imponga las sanciones y no le retenga el vehículo. Opción número 2, asume las consecuencias de sus actos, incluyendo la retención del vehículo, la multa y la cancelación de la licencia. Opción número 3, ve la posibilidad de evadir el control y lo hace para evitar las sanciones. Entonces yo apliqué, por ejemplo, voy a partir de 10 encuestados. Ahora, ustedes pueden, el mínimo son 5, pero si ustedes quieren aplicar 10 encuestas, 8 encuestas, 20 encuestas, lo pueden hacer. Entonces yo puedo decir en ese proceso de sistematización que en la primera pregunta de la temática de SJP, de cultura de la ilegalidad en el desarrollo territorial, de las 10 personas, 8 dijeron que ven la posibilidad de evadir el control y 2 dijeron que asumen las consecuencias o 5 dijeron que evaden el control, 2 dijeron que asumen las consecuencias y 3 dijeron que pagan los 200,000 pesos para que el policía no le ponga la infracción. Listo, ahí vamos, como yo les dije que nos íbamos a retroceder un poquito, entonces vamos ahí.
Jorgito, profe Jorge, por favor, ¿me colocas la ficha para poderla visualizar? La ficha de la planeación. Listo, entonces, aquí en esta primera parte de los hallazgos principales es el resumen de lo que ustedes realizaron anteriormente en el diagnóstico. Entonces, ustedes van a colocar acá. Según la temática asignada para mi escuela, como estamos en el ejemplo de SJP, según la temática asignada en la escuela de SJP, denominada cultura de la ilegalidad en el desarrollo territorial, hemos observado o pude observar en el desarrollo de la encuesta que las personas se iban más por esto y esto y esto, por esto y esto y esto y esto y esto y esto, porque son tres casos hipotéticos que se plantean en esa encuesta. Vuelvo y aclaro, estoy hablando del ejemplo de SJP, pero como las preguntas y las temáticas varían de acuerdo a la escuela, entonces ustedes se van a centrar en su temática, en lo que ustedes identificaron aquí en la primera casilla. Objetivo. Aquí, ¿qué es lo que yo quiero lograr con esa actividad? Entonces, yo voy a elaborar un recurso diciéndole a la gente, mire, encontramos estos hallazgos. Mire la importancia de la legalidad para el desarrollo de un territorio. ¿Cuáles son los elementos? Porque como ustedes están formando, los estudiantes de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas tienen unos elementos conceptuales y teóricos que lo van a ayudar a formular este objetivo. ¿Cómo le quiero llegar yo a la comunidad a través de mi Facebook? Porque esto ustedes lo van a subir en su Facebook. ¿Cómo le voy a llegar yo en su Twitter, en el Twitter? ¿Cómo le voy a llegar yo a esa persona? ¿Cuál es el mensaje que yo le voy a dar sobre esta temática de la cultura de la ilegalidad en el desarrollo de territorio? Si bien es cierto, hay una cultura de ilegalidad que no permite ese desarrollo territorial, entonces, hombre, yo voy a hacer un recurso interactivo, audiovisual, un video, algo bien chévere, en donde yo voy a dejarle algo a esa persona que está mirando ese recurso. Cantidad, número de sesiones, encuentro o duración, eso omítanlo. Cantidad, un recurso. Lugar, en la e-comunidad o en el Twitter o en la aplicación de redes sociales, interacción, redes sociales. Este lugar, entonces ustedes van a colocar ahí. El lugar de la presentación del recurso será a través de la e-comunidad o en la visualización o socialización del recurso a través de las redes sociales. Personal, recursos financieros, ¿con quién se va a lograr? Esto no lo vamos a, o sea, los recursos financieros, lo que pasa es que volvemos al principio. Estas fichas de diagnóstico y este requisito de grado prestación de servicio en su origen está creado para que se haga de manera teórico-práctico. Y ustedes van a tener que salir, bueno, ustedes no, ya los que vengan más adelante, van a tener que salir a la comunidad a realizar una acción, a planificar la acción. Entonces, en el caso de que ustedes estuvieran en su vereda personas, entonces, ¿con quién va a contar usted? Con su proceso de formación, usted es el que va a dictar la charla, la capacitación o taller. ¿Qué recursos? Su computador, un retroproyector, una cartelera, marcadores, bueno, en fin. O sea, son los recursos que ustedes van a tener que usar para la elaboración del recurso. En este caso, van a ser recursos que están en la web, que nos ayudarán a realizar ese recurso interactivo. Entonces, aplicaciones como tal y tal.
El impacto. ¿Cuál será el impacto que ustedes quieren lograr? Entonces ustedes van a decir, yo como estudiante de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, deseo dejar una reflexión sobre la cultura de la ilegalidad y quiero que ese recurso, como ustedes están planificando, tengo como meta numérica compartir este recurso a través de las redes sociales a tantas personas, replicar este mensaje a tantas personas. De esa manera, ustedes están de una vez evaluando el impacto que va a tener ese recurso que ustedes van a hacer desde su escuela. Lo mismo va a pasar con la SBTI, que tiene un tema muy bonito, que es el uso de las tecnologías en adultos mayores. Si ustedes miraron el recurso en Canva, donde se les presenta cada una de las temáticas, les explican la temática, entonces dice, por ejemplo, ese de SBTI. Es importante recordar que en la antigüedad se consideraba que una persona mayor estaba en alta posición de poder, de poder por su experiencia y sabiduría. Sin embargo, los hoy llamados baby boomers y parte de la generación X creen que poco tienen que aportar a las nuevas generaciones inmersas en la tecnología. En la época de la antigüedad, las personas que tenían más edad eran las personas más sabias, más experimentadas. Los hoy días llamados baby boomers consideran que no tienen que aportarle a las generaciones actuales. Este tema es muy bonito y este tema se delimita a cierta población. O sea, que para los de la SBTI, ustedes tienen que tener claro que esta herramienta no se la van a poder aplicar a cualquier persona. En el formulario les indica a qué tipo de población va dirigida esta herramienta. Seguimos adelante, la EXA, Gestión Ambiental para un Desarrollo Humano Sustentable. Les explica en qué consiste esta temática. Y así sucesivamente vamos con SEDU, que habla sobre la lectura recreativa. Seguimos con ESISalud, que es la prevención de enfermedades por consumo de aguas de fuentes hídricas contaminadas. Seguimos con ECADMA, que es la prevención del riesgo en sostenibilidad ambiental en el sector rural. Seguimos con ECACEN, herramientas para potencializar los emprendimientos para el desarrollo agro y comunitario. Y terminamos entonces el recorrido por las temáticas. Volvemos entonces aquí a lo de la ficha del plan de acción. No sé si de pronto con respecto a esto tengan alguna duda o inquietud para que el profesor entonces pueda seguir avanzando con la explicación de la actividad. Andrea está levantando la mano. Andrea, te escuchamos. Espérame un momentico, profe. Es que aquí veo una serie de chats y bueno, vamos a leerlos porque me parece muy importante antes de continuar. Vale, mi profe. Regálenme un segundito, no sigan escribiendo para yo poder ir desde Mónica hacia atrás. Profesores, ustedes dicen que depende de lo que estemos estudiando, entonces no sé qué poner. ¿Me podrían ayudar con esta parte? Mónica, ¿me podrías decir a qué programa perteneces? ¿Qué estás estudiando tú, Mónica? Mónica Tatiana, claro. Licenciatura en inglés. Listo. Licenciatura en inglés hace parte de la escuela de SEDU. En el formulario, si quieres, profe Jorge, si quieres sumarse, ¿me puede dejar de compartir o abre el formulario? Como tú quieras, mi profe. Yo ya lo tengo aquí abierto. Ok. Entonces, si es tan amable, me abre el formulario, colocamos licenciatura en inglés. ¿Listo? Ok. Licenciatura en inglés. Ahí colocan su nombre, su número de documento, la zona donde pertenecen,
en este caso zona centro-oriente, si están matriculados en cualquiera de los centros de la zona centro-oriente. Son 7 centros: Cúcuta, Málaga, Barranca, Vélez, Pamplona, Bucaramanga. Y aquí tenemos licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés. Así lo vas a identificar. Y acá colocas la escuela. Escuela de Ciencias de la Educación y le das siguiente. Cuando tú le das siguiente, aquí en la parte superior, en la franja azul, te dice cuál es la temática. Se llama la lectura recreativa en colegios públicos y privados como indicador de la dimensión del bienestar físico como calidad de vida. La lectura recreativa en colegios públicos. ¿Cuántas preguntas tiene esta encuesta? 1, 2, 3, 4. 4 preguntas. De esa manera, Mónica, es que tú puedes saber cuál es la temática con la que vas a desarrollar tu recurso interactivo. Voy a seguir hacia arriba. Dice Lady, qué pena, es que tengo una duda porque entré algo tarde. ¿El instrumento que debemos aplicar es el que ya está diseñado por la escuela o debemos hacer uno? Lady, sí, efectivamente llegaste un poco tarde. El instrumento ya se encuentra en el foro. Es el que está en el foro. Es un único formulario y dependiendo de la escuela, la segunda parte en el formulario te van a salir las preguntas de acuerdo a la escuela a la que pertenezcas. Y haces el mismo ejercicio que hicimos ahorita con Lady. Edwin Fernando dice, esto es lo que los tutores deben mirar, que si los estudiantes no están entendiendo, no pierdan más tiempo hablando porque realmente es perdido. Todas tutoras, muchas gracias. Todas tutoras, muchas gracias por preguntar. Bueno, no entendí. Pero bueno, sí, Edwin, precisamente estamos haciendo este ejercicio para que ustedes comprendan la actividad. Ya se han desarrollado 2 webs y no he podido entender. Yolima, yo creo que Yolima hace parte de mi grupo, hemos estado contigo haciéndote acompañamiento. Tranquila, no te preocupes que vamos a seguir haciendo el acompañamiento. Si quieren, ahorita les damos un momento para que ustedes se expresen y nos digan exactamente, puntualmente, cuál es la inquietud que tienen. Mónica Tatiana, lo único que entiendo es, debemos identificar la problemática, llenar la ficha del plan de acción solidaria y por otro lado debemos crear preguntas de la encuesta de nuestra acción solidaria. También debemos pasar esa encuesta en un Excel, pero hoy estoy enredada. Yo soy estudiante de licenciatura en inglés. Profesora, necesito un ejemplo de una acción solidaria. Ok. Ya les voy a mostrar. Profe Jorge, su merced tiene la posibilidad de ingresar a Twitter. Sí, señora. Para mostrarles un recurso de el proyecto de la mujer en la ciencia y la ingeniería que trabajaron en los periodos pasados. Sí, señora. Ok. Yo les digo algo. La actividad realmente es muy sencilla. Mi profe, no tengo, tú me podías colaborar con lo de Twitter, es que no tengo. Sí, tranquilo. Ya dejé de compartir. La actividad es muy sencilla y como dice la acción es una pequeña muestra, una pequeña acción que ustedes van a realizar para dejar algo, para dejar una enseñanza, para dejar una reflexión, dentro de todo para hacer un ejercicio académico. Como bien les dije hace un momento, esto de la prestación del servicio es para hacerlo de manera presencial, pero dadas las condiciones actuales y porque todavía no nos han dado vía libre para hacer estos ejercicios teórico-prácticos desde la presencialidad, estamos recurriendo a este tipo de actividades académicas
en donde ustedes van a tener que realizar un recurso interactivo y que ustedes puedan dejar algo, una enseñanza. Yo soy, por ejemplo, yo soy psicóloga y les voy a colocar un ejemplo. Entonces, en la temática de la EXA, como hay varios programas dentro de las escuelas, se delimita una temática como muy general. Entonces, en esta gestión ambiental para un desarrollo humano sustentable, para los que son psicólogos o los que están estudiando comunicación social o algunos que están en música, el trabajo que van a hacer acá es hacer un recurso con esta temática. En los periodos anteriores veníamos trabajando unas temáticas sobre la mujer en la ciencia y en la ingeniería. Regálenme un segundo, yo estoy buscando acá un recurso para poderles mostrar. Incluso creo que lo tengo acá en YouTube. De un compañero. Regálenme un momentico porque esto lleva su tiempo. Acción solidaria. Bueno, ya lo encontré. Entonces les voy a compartir mi pantalla. En este momento vamos a ver unas opiniones con respecto al papel de la mujer en la ciencia. Para que me tome el audio le digo compartir y ya, ¿cierto? Sí, compartir. Compartir. Él comparte una vez con audio. Ok, bueno. Entonces les voy a mostrar un recurso que hizo un estudiante del programa de música de la escuela de la ESAC. Y veníamos trabajando un proyecto nacional que se llamaba La Mujer en la Ciencia y en la Ingeniería. Entonces les voy a mostrar, esto es lo que él hizo, pero esto es lo que él hizo en la fase 3. Volvemos y repetimos porque el profesor Jorge ya lo dijo. En la fase 2 ustedes no tienen que hacer ningún recurso. Este recurso es la actividad que ustedes van a hacer en la fase 3. Pero más sin embargo, pues se los voy a mostrar para que ustedes puedan entender como la dimensión de la actividad. Hola, mi nombre es Julián Morales, estudiante de música de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento vamos a ver unas opiniones con respecto al papel de la mujer en la ciencia y la ingeniería. Estamos aquí ubicados en el municipio de Zapatoca. Mi opinión con respecto a la mujer y la ciencia es que en esta época contemporánea debemos ya romper los estereotipos de qué carreras o qué hace la mujer y pues cuáles hace el hombre. Las mujeres en este momento estamos llegando a niveles de educación que antes eran impensables. Desde la Edad Media no tuvimos acceso fácilmente, pues la intelectualidad, digámoslo así, pertenecía era patriarcal. Yo opino que la mujer dentro del campo de la ciencia y la ingeniería le manda un papel importantísimo. Hemos estado en una cultura machista, donde inicialmente era ingeniero, era de tocar más la parte tecnológica del hombre, pero Dios nos ha dado capacidades actualmente como la mujer. Mi opinión respecto a la posición de las mujeres en la ciencia y la tecnología, pienso que es de vital importancia que ellas puedan dar su aporte, ya que después de capacitarse, de conocer, pueden ser un apoyo en esta parte de las investigaciones, en los proyectos que tenga cada comunidad. Pienso que la mujer está dotada de una gran cantidad de capacidades, de talentos, de inteligencia, de una manera que no queda por debajo del hombre. Entonces, yo creo que está muy bien. Tú, como mujer, debes creer que eres una gran líder y luchar por esos sueños que tienes. Tú, ingeniera, tú que eres experta en ciencia, sigue adelante y cumple tus sueños. Y con estas opiniones concluimos con respecto al tema del papel que desarrolla o emplea la mujer en la ciencia y la ingeniería. Ahora, las personas pueden que no sean iguales, pero sí son equivalentes.
Bueno, alguien que abra un micrófono y me diga qué le pareció el video y qué sintió. Nos vamos a dinamizar un poco. O qué piensa, qué reflexión le dejó el video. Alguien que me cuente. ¿Quién quiere abrir el micrófono? Tutora, yo tengo una pregunta en cuestión. Yo entiendo lo de una acción solidaria, pero hay algo que no comprendo y es en la primera fase a nosotros nos solicitaban, bueno, identificar una acción, ¿sí? La acción pues la decía acción. Sí, pues en mi caso yo elegí la de falta de lectura y escritura en niños, después de mi comunidad. Y pues yo estoy también estudiando la licenciatura en inglés y veo que la temática está relacionada pues con la lectura y escritura, ¿sí? O sea, va como enfocada a ese tema. Pero mi pregunta es, otras personas que de pronto identificaron otro tipo de problemas, por ejemplo, como digamos, lo que tiene que ver de pronto con basuras y demás en la comunidad, ese tema, ¿cómo lo pueden relacionar dentro del tema de la licenciatura como tal? O sea, el tema es que Laura, sencillo, o sea, no te va a arrojar, la encuesta no te va a arrojar unas preguntas que tú no puedas, espérame, tu encuesta está dirigida para tu escuela y esas preguntas están relacionadas precisamente con esa temática central que es el tema de la lectura. No van a tratar nada de basuras, no van a tratar nada de medio ambiente porque es que la temática no está relacionada con eso. Para otra escuela que de pronto tenga que ver con medio ambiente, sostenibilidad y todo lo demás, entonces sí van a haber preguntas relacionadas con esas temáticas. Pero para el tema tuyo en particular, que es el tema de la lectura, porque tú haces parte de la escuela de SEDU, entonces tus preguntas van a ser dirigidas específicamente a esa temática. Cuando tú vayas a hacer el proceso de sistematización, ese proceso de sistematización y ese instrumento que ustedes van a aplicar es el insumo base que ustedes van a tener para la elaboración de su recurso. Por ejemplo, les puse el ejemplo de la mujer en la ciencia y en la ingeniería. ¿Qué hizo este estudiante? A las mismas personas que encuestó, con las mismas personas elaboró un recurso. Hizo un video, lo publicó en el Twitter. Ese video tuvo muchos impactos en el Twitter y eso dejó una reflexión, una enseñanza. Hombre, es que estamos sectorizando el tema de las carreras y al niño se le da una retroexcavadora en su primera infancia y a la niña se le da una Barbie. ¿Por qué no a la niña también regalarle una retroexcavadora? ¿O por qué no regalarle un microscopio? ¿O por qué no? Entonces, esas actividades que se hacen desde estos espacios académicos es para sensibilizar a la comunidad frente a unas temáticas. ¿Cuáles son esas temáticas? Las que ya les acabamos de presentar. Volvemos otra vez a lo mismo. Yo estoy en la escuela de SEDU, identifico mi temática, aplico el instrumento, lo sistematizo, hago el diagnóstico solidario y planifico mi acción. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta fase número 2. Les estoy mostrando el recurso interactivo porque es lo que se viene después de, pero por ahora centrémonos en la actividad de la fase 2. Mi profe, yo creo que ahí, por lo que entendí por parte de Laura, es una cosa que les queremos hacer, es que están confundidos en algo. En la fase 1 no se les pedía que planificaran una acción solidaria, era que identificaran una acción solidaria que se esté o se haya desarrollado en la comunidad. Lo de la fase 1 era la parte exploratoria, de conocer conceptos, de conocer qué es una acción solidaria. Y si identificábamos uno, estábamos empezando a conocer que era una acción solidaria. No se confundan porque yo entendí que en la pregunta de Laura decía, si yo identifiqué X cosa, ¿qué tiene que ver con lo de la fase 2? No, lo de la fase 1 era solamente identificar y era un ejercicio
de comprensión del contexto de lo de que es una acción solidaria, más lo de la fase 2, esa parte. Sí. Los trabajos que nosotros identificamos con la profesora creaban o postulaban acciones que no, primero que todo no eran acciones, como por ejemplo, dar un mercado no es una acción, es un acto solidario, ¿no? Colocaban iniciativas que se están construyendo en las comunidades, pero eso solamente era para identificar, no tenemos que trabajar sobre eso, solamente era identificación. Hubieron personas que plantearon acciones solidarias y pues lastimosamente se les colocó no satisfactorio porque primero no cumplía la acción, ¿no? Porque entre nuestros estudiantes hay líderes sociales y esos líderes sociales vienen trabajando iniciativas, hay líderes comunales también entre nuestros estudiantes que están acá y que tienen acciones que van ejecutando y las identificaron, no hay ningún problema, pero en la fase 2 se va a trabajar sobre una acción diseñada y puesta en escena por parte de las escuelas a las que ustedes pertenecen. Esa era mi profe, como mi comentario, porque veo que hay una confusión entre los estudiantes de la fase 1 y la fase 2. Sí, tutor. Ese era mi inconveniente. O sea, yo la verdad no veía cuál era la relación que había entre la primera fase y la segunda fase. Creo entonces que la actividad que presenté, la primera, estuvo entonces mal porque pues lo que hice fue seleccionar una fase o una acción solidaria que iba a ser o que es la que se supone que se va a llevar a cabo en las siguientes fases. Eso fue el trabajo que presenté. Vale, perfecto. ¿Alguna duda? Tiene la manita levantada. ¿Tiene alguna inquietud, Tatiana? Si tienen alguna inquietud, por favor, levantan la manita y vamos dando espacio a preguntas. Profe, perdón. Bueno, no levanté la mano, me disculpa la interrupción. Sí, yo incluso la acción social que hice, la acción solidaria, como pedía la guía en la solidaria. Pedían en la primera fase, yo la había elaborado, ¿sí? Y ese es el punto, como dice el profe ahorita en este momento, de que muchos nos hemos basado a que sigue el acontecimiento de lo que elaboramos. Si todos tuvimos, muchos fueron, la elaboraron, otros la identificaron, pero es que ese era el punto donde queríamos que nos aclararan de que esta no tiene que ver con la fase 1. Y como dijo el profe, no era que elaboraran, sino identificar, reconocer, observar, ¿sí? Entonces, esa era la duda, porque es que hay unos que los confunden a uno porque dicen, no, y por lo menos un ejemplo, esta compañera que decía sobre los que hicieron sobre recolección de basura, yo hice esa identificación sobre recolección de basura, pero ahí está exactamente la aclaración, que es que no nos estamos basando sobre la fase 1. ¿Sí? Eso es lo que yo quería saber. Exacto, Yolima, ¿no? Pues ya tuviste la respuesta. Estás prácticamente respondiéndote a tu misma inquietud. La fase 1, como dijo el profesor Jorge, fue una fase de contextualización. ¿Cuáles son las fases que tienen trazabilidad a partir de la fase número 2? La fase número 1 les da a ustedes las herramientas conceptuales para la elaboración o para el recorrido que ustedes van a hacer en el servicio social. Desde la fase número 2, ustedes empiezan a hacer el proceso y la trazabilidad del trabajo hasta la fase 4. La fase 2 va enlazada con la fase 3 y la fase 3 termina en la fase 4. Si ustedes no hacen la fase 2 y, por ejemplo, llega un estudiante en la fase 3 y dice, profe, es que yo no hice la fase 2 y voy a hacer el trabajo de la fase 3, obligatoriamente tiene que irse a la fase 2 para poder hacer el instrumento, para hacer el diagnóstico, para planificar la acción y luego en la fase 3 para realizar la acción, porque ¿cómo va a realizar la actividad de la fase 3 si no ha hecho la fase 2? O sea, a partir de la fase 2 sí hay un recorrido, sí hay una trazabilidad y se tiene en cuenta lo que usted hace ahorita en la fase 2 para la fase 3 y termina entonces en la fase 4.
Eso es así pues como lo planteaste tú también, Yolín. Bueno, exacto, profe. Ese era el punto, porque es que hay mucha confusión de que, un ejemplo, varios compañeros del grupo Sky de este curso, ay, pero ¿por qué nos van a poner otra vez otra acción social, otra acción solidaria si ya la hicimos genética y ciudadanía? Ah, pero ¿por qué esto y lo otro? Pero es por lo mismo, profe, por lo mismo pero porque es que no. ética y ciudadanía es otra cosa Exacto, y servicio correcto. social es otra cosa. Correcto, profe. Exactamente ahí es donde uno ve de pronto la confusión que hay de muchas personas y este era el punto que yo quería saber. Como usted dice, el punto de la fase 2 que vamos a empezar va a ser una trayectoria, un enlace hasta la fase 4 que vamos a evaluar, nos van ustedes a evaluar, que nos van a identificar y que vamos a elaborar. Más la primera, como dice el profe en este momento, identificamos, observamos, miramos, pero no era para realizar, pero ese era el punto, profe. Muy amable, muchas Como digo, gracias. quiero No, hacer Yolima, con mucho gusto. una pequeña observación y fue algo que pasó en el periodo pasado y ya ha empezado a evidenciar en este periodo. Miren, el servicio social unadista no es un curso, es un requisito de grado y es una prestación social. Las actividades que se desarrollan durante la estructura como tal del servicio es la misma en todos los cursos, en todos los servicios que se han prestado, pero las actividades que se desarrollan en fondo son diferentes. Por favor, he visto muchos que van y les preguntan a compañeros que lo prestaron en el 1601 del año pasado y no leen la guía y hacen las actividades que se hicieron en el 2020 o se van a hacer en el primer periodo y está mal. Por favor, asistan a las web, lean todo el material que se les comparte porque todas las prestaciones son diferentes en el fondo, en el acción solidaria que se va a desarrollar para que entonces no nos encontremos, no, tutor, es que yo no leí la guía, pero es que un compañero me dijo que eran terrazas sostenibles, quedó mi profe que era el 2019, 2020, y yo le decía, no, es que el primer periodo era otro. Sí, exacto. O mujer en la ciencia y en la ingeniería presentan trabajos, pero eso ya no se está haciendo, porque eso ya se hizo en periodos anteriores. Ahora hay unas temáticas diferentes que se están haciendo y desarrollando por escuela. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en este periodo? Vale, mi profe. No sé si hay más preguntas. Andrea Gualdrón. Sí, tutor, es una pregunta. En el formato del plan de acción, en el apartado que dice cantidad y evaluación del proceso, ¿ahí qué debemos agregar? La cantidad puede ser la cantidad de personas, o un ejemplo, usted hace un recurso, ¿sí? Usted ya identificó las temáticas, usted hace un recurso. La cantidad de personas a las que impactó, ¿y cómo lo puede medir? Lo puede medir en me gustas, si es en Twitter, en retweets. Es así, ¿cierto, mi profe? Que se maneja esa parte de cantidad. Sí, así es. ¿Te escuchamos, Laura? Tutor, precisamente me acaba de dar una pregunta. ¿Los recursos tienen que ser obligatoriamente virtuales? Sí, Laura, para los que están presentes y los que posteriormente van a escuchar la grabación, vuelvo y les repito, la actividad de la fase 3 es la elaboración de un recurso interactivo que ustedes deberán publicar en su perfil personal del Twitter. Para la fase número 3 se les dará a ustedes las indicaciones de cuál será el hashtag que van a usar, a qué cuenta van a etiquetar y cuántos son los mínimos de me gustas y retweets que ustedes deberán tener en cada recurso. En la fase 3 a ustedes se les estará compartiendo un formulario en donde ustedes van a subir el pantallazo de su recurso publicado y van a registrar cuántos impactos tuvieron en esos recursos. Por eso, sí, Laura, el recurso debe ser un recurso virtual, porque la actividad está diseñada para hacerse de esa manera. Por lo menos, por ahora,
durante este periodo académico 16-4. No sabemos si se levanten las restricciones para los futuros periodos académicos, entonces se reestructurarían las actividades para que los próximos prestadores del servicio puedan hacer las actividades de manera presencial. Hacen la actividad de manera presencial, pero de igual manera deberán llevar un registro de fotos, videos de la actividad que ustedes hagan. Bueno, pues en el caso de ustedes no, los que más adelante puedan desarrollar esas actividades. Tutora, ¿y estas actividades virtuales se pueden trabajar mediante lo que es los juegos? Sí, claro que sí. Si tú tienes una herramienta interactiva que sea un juego y la quieres presentar de esa manera en tu planificación, claro que sí. Entonces, en la ficha de tu plan de acción, tú vas a decir que tú vas a realizar un juego interactivo para incentivar la lectura, dependiendo de la temática. Creo que tú estás en SEDU, ¿cierto? Sí, señora. Ok, entonces, dependiendo de tu temática, entonces tú dices que vas a planificar la acción en la elaboración de un juego interactivo para aportar a la temática asignada para tu escuela, denominada la lectura, ta. Perfecto, gracias, tutora. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud para dar por terminada entonces este encuentro? De igual manera se les estará compartiendo por los foros y por los grupos la grabación de este encuentro y las grabaciones de las webconferencias que hicieron a nivel nacional por el canal de YouTube. Pero si no la quieren escuchar, no hay problema, porque yo creo que aquí en este espacio dimos la total claridad del desarrollo de la actividad. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. No sé si hayan algunas dudas para finalizar o podemos dar por terminada la reunión. Gracias, profe. A usted muy amable por sus aclaraciones y muy amable por todo. Bueno, con el mayor de los gustos. El lunes les estaremos compartiendo la grabación, ¿vale? Para que la tengan muy en cuenta. Por el grupo se la vamos a compartir y posteriormente a sus correos. Tutora, tiene apagado el micrófono. Que me gustaría verlos, tomarnos una fotico, conocernos un momentico, así sea rapidito. Bueno, ya varios se han desconectado, pero ¿qué tal si abrimos un momento nuestras cámaras y nos tomamos una fotico para el recuerdo? Qué bonito conocernos, qué bonito tener estos espacios para poder charlar, para aclarar todas las inquietudes, dudas. No duden en escribirnos, en preguntarnos, por lo general mejor en el Skype. Estamos todo el tiempo conectados en el Skype. Si hacen alguna preguntita, ahí estamos contestando. Igual estamos también, tengan en cuenta que estamos en un proceso de co-construcción colectiva y de esa misma manera como ustedes hacen un aporte en el foro y el compañero le hace un comentario, también lo podemos hacer en el Skype. Si, por ejemplo, Laura tuvo una inquietud y, por ejemplo, Karina tuvo la posibilidad de contestarle a Laura, bienvenida sea la respuesta, porque para eso estamos todos, para apoyarnos en el proceso y entre todos hacemos esos procesos bonitos de co-construcción colectiva. Eso es un aprendizaje que se va construyendo entre todos. Y ese es como el buen sabor de la universidad, el poder hacer estos trabajos colaborativos y enriquecernos de los aprendizajes y de los saberes del otro, del compañero, de sus experiencias, de sus conocimientos. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos. Nos tomamos entonces la fotico y nos vamos a hacer el almuercito. Muchas gracias. Gracias, profes. ¿Listo? ¿Alguien más va a abrir la cámara para tomar la foto y decir 1, 2 y 3? Pueden ¿Listo? activar el audio para que el localizador les prenda la cámara en todo el sistema. Bueno, listo. Nos fuimos con la foto. 1, 2 y 3, ya. Listo, muy bien, muy bonitos todos.
Un abrazo para Gracias. todos. Bendiciones. Chao, chao. Chao. ¿Para qué, mamita?